Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. En el programa de hoy nos vamos a adentrar en un mundo conocido y desconocido a la vez. Pero como siempre, como que vamos de la mano de grandes profesionales y con experiencia. Hoy tenemos el honor de saludar a María Jesús Escudero. Muy buenos días, María Jesús. Hola, buenos días, Ferran. María Jesús Escudero, eres muchísimas cosas, pero hay una que es la que nos va a centrar el tema hoy. Profesora de noesiología y noesiterapia. Y cuando oímos esta palabra, la tenemos que asociar a un gran profesional. Yo era chiquitín, que ya oí hablar del doctor Escudero, y 40 años trabajando al lado del doctor Escudero, porque es tu padre, pues esto ya creo que es la mejor credencial, María Jesús. Pues sí, en este momento me toca continuar con la obra de toda una vida de mi padre, el doctor Escudero. Me toca ser la directora del Centro de Noesiología y Noesiterapia Doctor Escudero. Y bueno, pues como profesora de noesiterapia, continuar con todo el trabajo que él inició. Fíjate que la cosa empezó porque en 1972 mi padre, el doctor Escudero, como médico y cirujano, empezó a operar a todos sus pacientes sin necesidad de anestesia química, con anestesia psicológica, utilizando las capacidades del paciente, del cerebro del paciente bien programado, para controlar la sensibilidad del cuerpo. A partir de ahí empezó a pasar el tema de la anestesia psicológica, usando noesiterapia, al campo de la maternidad. Y actualmente estamos ayudando a nacer bebés en cualquier lugar del mundo, porque hacemos todo nuestro trabajo en modalidad online. Y bueno, pues en los últimos 45 años, desde que el doctor Escudero empezó con el trabajo de la noesiterapia y la anestesia psicológica, pues han nacido miles y miles de bebés cuyas madres no han necesitado anestesia, no han necesitado epidural, simplemente han necesitado utilizar su cerebro correctamente. Este es el trabajo que estamos continuando ahora. Y volviendo un poquito al tronco central del tema, después de la cirugía y los partos con anestesia psicológica, el doctor Escudero se da cuenta que si utilizamos el cerebro del paciente correctamente, cualquier especialidad médica va a conseguir mejores resultados. Si utilizamos de forma complementaria, de forma integrativa, el cerebro del paciente bien programado, los resultados de cualquier tratamiento médico para cualquier situación de salud a nivel físico y a nivel emocional, pues el paciente va a evolucionar mucho mejor. Y a continuación llegamos a la salud mental, a la salud emocional, lo que estos días estamos todos tan pendientes, el bienestar emocional. Todas esas personas que están sufriendo porque sus pensamientos y sus emociones les llevan al estrés, a la ansiedad, a la depresión, se les puede enseñar de forma sencilla a manejar su cerebro. Y todo este es el trabajo que puso en marcha el doctor Escudero y que ahora me toca a mí, como directora del centro, continuar. María Jesús, hablas de la década de los años 70, pero es que incluso a día de hoy, con la gente, con la mente más abierta, parece increíble, ¿no? Que puedas operar sin anestesia, que puedas abrir pues una parte del cuerpo para generar, bueno, pues la intervención quirúrgica. Esto roza casi lo maravillosamente increíble, ¿no? Bueno, para mí es muy natural porque yo me he pasado casi 40 años, 39 años largos, ayudando a operar a mi padre, al doctor Escudero, a todos sus pacientes con anestesia psicológica y para mí es lo más normal del mundo. El ver cómo un paciente se tumba, entra por su pie al quirófano, se tumba en la mesa de operaciones, está charlando con nosotros mientras le operamos, no necesitamos ninguna anestesia química porque el cerebro del paciente controla perfectamente la sensibilidad de su cuerpo y que el paciente está despierto, hablando, charlando con nosotros y al terminar, pues se pone de pie y en muchas ocasiones no necesita ni hospitalización, dependiendo de cuál sea la cirugía y tal, se va tranquilamente a su casa.
Actualmente, con las embarazadas es lo mismo. Simplemente ellas están todo el tiempo despiertas, tranquilas, relajadas, conscientes, controlando sus contracciones, controlando la sensibilidad de su cuerpo y bueno, pues dando a luz con una tranquilidad, una relajación y un bienestar que, que bueno, pues que realmente merece la pena hacer este trabajo. ¿Cómo cuántas personas más o menos entre personas embarazadas que están de parto y personas operadas creéis que más o menos habéis podido ayudar con esta técnica? Bueno, pues desde 1972, si me refiero a los pacientes que el doctor Escudero ha intervenido con anestesia psicológica, por encima de 1.000 pacientes, por encima de 1.000 intervenciones. Si nos referimos a las embarazadas y a los partos, que desde 1972 hasta hoy día están naciendo, son miles. No puedo saber cuántos miles de mujeres han dado a luz utilizando noesiterapia, utilizando anestesia psicológica. No lo puedo saber porque cada vez que damos un curso presencial o un curso online de noesiología, noesiterapia, yo no puedo saber cuántas embarazadas hay recibiendo ese curso. No puedo saber, cada vez que entrenamos a una matrona, a un ginecólogo, cada uno de esos profesionales a su vez va a estar atendiendo a cientos o miles de pacientes. Yo recuerdo hace muchos años que una sola matrona que había recibido, había participado en uno de nuestros cursos de noesiterapia, pues en relativamente pocos meses ella solita había atendido 5.000 partos y había utilizado la noesiterapia que ya había aprendido en todos esos partos. Claro, multiplica eso por lo que quieras, entonces, si te digo que son miles las mujeres que han dado a luz con noesiterapia y que siguen dando a luz, pues miles, pues a lo mejor me estoy quedando corta, ahí no lo puedo saber, ahí se ha extendido. En este momento tenemos 2 generaciones de mujeres que han dado a luz con anestesia psicológica, con noesiterapia, repartidas absolutamente por los 5 continentes. Impresionante. Vamos a hacer un poco de pedagogía, si te parece, para Uh-huh. las personas que nos escuchan aquí en Xavier. Eh, ¿Cómo podrías definir o qué significa noesiterapia? Noesiterapia significa curación por el pensamiento. Viene del griego noesis o acción de pensar y terapia o curación. El doctor Escudero se da cuenta de que el cerebro es un ordenador biológico que controla y dirige todos nuestros procesos, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y también se da cuenta que cada vez que introducimos un pensamiento estamos programando ese cerebro. Entonces, cada vez que tenemos un pensamiento positivo o negativo, nuestro cuerpo reacciona en el mismo sentido, positivo o negativo. Y se produce lo que en noesiterapia llamamos una respuesta biológica global armónica. Es decir, una respuesta a nivel físico y a nivel emocional de toda nuestra persona, de todo nuestro cuerpo. Pero no solamente a nivel físico, sino también a nivel de pensamientos y emociones. Si nuestro pensamiento ha sido positivo, nuestra respuesta biológica va a ser positiva, pero si ha sido negativo, nuestra respuesta biológica va a ser negativa. Y por hacer un poco de pedagogía, por ser un poquito prácticos, en este momento hay muchísimas personas que lo están pasando mal, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, porque sin darse cuenta están de buena mañana llenando su cerebro de pensamientos de miedo, de estrés, de ansiedad, de depresión. Y lógicamente cada uno de esos pensamientos está poniendo en marcha la maquinaria de nuestro cerebro, la maquinaria de nuestra vida, y está generando una respuesta global a nivel físico y a nivel emocional. Están bajando las defensas, está produciéndose problemas físicos, llámale problemas digestivos, problemas de hipertensión, problemas con el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso asociado a estas personas que están teniendo pensamientos estresantes. ¿Qué está pasando? Que están activando el
simpático. Están activando dentro del sistema nervioso vegetativo autónomo el simpático y con ello la adrenalina y con ello el estrés. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle la vuelta a esto. Tenemos que levantarnos de buena mañana introduciendo pensamientos positivos en nuestra mente, porque entonces estamos estimulando el parasimpático, el vago, y estamos haciendo que nuestro cuerpo funcione en respuesta biológica global armónica positiva. ¿Qué significa? Significa que conseguimos que cada célula, cada tejido, cada órgano, cada sistema de nuestro cuerpo esté funcionando en modo ahorro de energía y máximo rendimiento en términos biológicos. ¿Y esto para qué? Pues para que físicamente y emocionalmente tengamos un buen día. ¿Por qué? Porque hemos empezado el día pensando en positivo, pero hay que aprender a pensar correctamente en el idioma que el cerebro entiende. Qué maravilla. La verdad es que es el inquilino que tenemos dentro nuestro, que es el gran desconocido, ¿no? Yo supongo que a medida que habéis avanzado con la noesiterapia, pues incluso uno se debe sorprender hasta qué punto el cerebro puede programar o desprogramar una vida. Totalmente, totalmente. Pero ¿sabes qué pasa? Que somos conocedores de cuáles son nuestros pensamientos conscientes, pero no somos conocedores de cuáles son nuestros contenidos inconscientes. Y entonces muchas veces tenemos una serie de creencias erróneas y una serie de aprendizajes negativos, erróneos, grabados a fuego desde antes de nacer. Es decir, generación tras generación se nos ha enseñado que el cuidado niño, no te caigas, cuidado niño, no te constipes, cuidado niño, no te hagas daño. Entonces, desde antes de nacer, en nuestro cerebro ya se nos está educando automáticamente en negativo, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es, cuando le hablamos a un niño que vemos que puede resbalar y puede caer, deberíamos decirle, cariño, mira dónde pisas, en positivo. Ante un día de frío, lluvia y viento, no le tenemos que decir a un niño, te vas a constipar. No, le tenemos que decir, cariño, ponte el gorro, los guantes, la bufanda y la no sé qué, porque vas a estar guapísimo. Ante un niño que se está poniendo nervioso y se está portando mal y te coge una pataleta y llora, no tenemos que decir, niño, no te portes mal, porque le estamos hablando a su cerebro de portarte mal. No, le tenemos que decir, cariño, tranquilo, respira, no te preocupes, un abrazo, vale, ven que te vamos a explicar, te vamos a contar un cuento muy bonito y relajamos al niño. Es que lo que empezó con el trabajo del doctor Escudero como cirujano, operando con anestesia psicológica, sirve para absolutamente cualquier aspecto de la vida. Es entender cómo tenemos que manejar nuestro cerebro. No se puede quedar solamente en la cirugía o en los partos o en el campo de la salud a nivel físico, a nivel emocional. Es la educación, son las relaciones humanas, es cada minuto de la vida. Me haces pensar, María Jesús, y como profesional y experta con muchísimos años de experiencia en tu haber, en esto que hablas de educar en positivo o educar en negativo. Por ejemplo, cuando un médico dice a la familia que tal familiar no vivirá más allá de 2 meses, ¿esto es correcto o incorrecto decirlo? Vamos a ver, el médico y todo el personal sanitario tienen que seguir sus protocolos, tienen que hacer su trabajo ciñéndose a sus protocolos y van a hacer siempre lo que tienen que hacer de la mejor manera. Lo que sí que es muy importante es, de una forma realista, informar al paciente y a los familiares de cuál es la situación. Pero tenemos que hacerlo siempre buscando la forma más tranquilizadora de explicar las cosas. Aquí entra mucho cuando estás comunicándole a unos familiares o a un paciente la evolución de un paciente que le queda poco tiempo, pues te ayuda muchísimo si le puedes decir
mirad, la vida es un viaje, esta persona tiene que continuar su camino, pero no os preocupéis porque vamos a estar garantizando el bienestar físico y emocional del paciente. Morir es un paso más, igual que nacer. En el planeta Tierra aterrizamos con el nacimiento y despegamos con la muerte. Claro, la forma de explicarlo no es lo mismo cuando tienes la posibilidad de explicarlo así que cuando lo que te encuentras es un paciente que está con mucho miedo, una familia que está muy angustiada. Entonces tienes que comunicar cuáles son las situaciones, pero tienes que hacerlo exquisitamente, de una forma exquisitamente humana, exquisitamente delicada. Tienes que llevar paz y tranquilidad a los pacientes. Pero afinando un poco más, cuando tienes que decirle a un paciente, mire, esto se está terminando, este proceso está llegando al final, no se preocupe que vamos a garantizar su bienestar, pero estamos llegando al final, es una cosa. Pero creo que lo que tú un poquito me querías preguntar era, muchas veces se le dice a un paciente que la evolución va a ser peor y más rápida de lo que es. Con eso hay que tener muchísimo cuidado, estar muy seguro de lo que se está diciendo, con los datos que se están dando y siempre dejar abierto un rayo de esperanza. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos muy acostumbrados a que nos lleguen pacientes que nos dicen, mira, mi médico me dijo que yo me iba a morir hace 10 años, pero yo llevo vivo esos 10 años. Y entonces, pues que no me he muerto, que llevo 10 años de supervivencia con una magnífica calidad de vida y estoy estupendo. Y mi médico me está diciendo, no sé lo que haces, no sé cuál es tu as en la manga, tu secreto, tu varita mágica, pero sigue haciéndolo. Y lo que está haciendo simplemente es utilizar su cerebro bien programado para ayudar a todos los tratamientos médicos que le están dando, integrar. Es lo que me refería, porque parece ser que cuando dicen, pues mire, su familiar no vivirá más de 2 meses, o de un mes, o de 3, es que parece que hay una precisión con una fórmula matemática exacta, porque cuando llega aquella fecha, ¡pum!, llega el momento, ¿no? Y es a lo que me refería, que a ver si es que en el momento que se dice, la mente ya se está programando. Es un poco las dos cosas. Por una parte, cuando se le informa a un paciente de que le queda tanto tiempo, normalmente los cálculos están hechos basándose en la evidencia científica más absoluta y la mayoría de las veces se acierta, pero siempre hay un pequeño número de pacientes que escapan a esa estadística. ¿Por qué? Pues porque hay algún ingrediente especial en la ecuación, algún detalle que se nos ha pasado. Y ese detalle, como dice el doctor Escudero, uno de los ingredientes más importantes son la ilusión. Todos conocemos el caso de, pues lo típico, lo que se cuenta siempre, la madre que tiene un niño pequeño que el médico le dice que ella tiene una enfermedad grave que se va a morir y la señora dice, lo siento doctor, no me puedo permitir eso porque mi hijo me necesita. Y no se muere. Es decir, la ilusión por vivir, la motivación por vivir, hace que el cerebro se ponga en marcha para activar todo lo que sea necesario para que el cuerpo resista, para que el cuerpo eleve las defensas, para que el cuerpo saque energía de donde pueda encontrarla. Es que al final, ¿sabes qué pasa? Que de lo que pasa con el cerebro humano sabemos muy poco, muy poco, muy poco. Podemos ver los resultados, pero no podemos, en este momento, sabemos muy poco de qué es lo que está pasando dentro de los procesos cerebrales, tanto a nivel bioquímico como a nivel de pensamiento y emoción. Lo que sí que está muy claro es que sistemáticamente los alumnos que vienen a los cursos de noesiterapia y después tienen que ser intervenidos quirúrgicamente o tienen cualquier tratamiento médico por lo que sea, o son embarazadas que van a dar a luz, siempre nos cuentan lo mismo.
Nos han felicitado, nuestros médicos nos han felicitado, hemos sorprendido a todos los médicos y a todo el personal de enfermería porque no necesitábamos analgésicos en el postoperatorio, porque nos hemos ido a casa bastante más rápido que el resto de pacientes. Interesante, porque dejamos una cama libre, ¿vale? Porque hemos evolucionado mejor, porque hemos cicatrizado mejor. Cuando uno aprende a manejar su cerebro en positivo, absolutamente todo va mejor, todo. Es que estamos acostumbrados a recibir ayuda solamente desde fuera. Tengo un problema, me tomo una medicina. Tengo un problema, no sé qué, me operan. Tengo un problema, no sé qué, desde fuera. Pero es que dentro tenemos un ordenador biológico que es nuestro cerebro, que podemos aprender a manejarlo muy fácil y muy rápido, y eso significa tener ayuda en nuestra vida desde fuera y desde dentro, y hay que unir los dos equipos. Y tanto que sí. Por ejemplo, María Jesús, hablábamos de la noesiterapia, pero también hay otro término muy interesante, ¿no? La noesiología. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, pues yo siempre digo que mi padre, el doctor Escudero, como médico y como cirujano, dio vida a la noesiterapia, curación por el pensamiento, pero que fue mi madre la primera profesora de noesiología y noesiterapia del mundo, la que dio vida a la noesiología con la siguiente frase: si es posible operar y dar a luz con anestesia psicológica, si es posible operar y dar a luz sin necesidad de anestesia química, ¿cuántas cosas son posibles a nuestro alcance si usamos correctamente nuestro cerebro? En este momento, mi madre estaba dando vida a la noesiología. Noesiología significa, noesis es acción de pensar y logos conocimiento. La noesiología es la ciencia que estudia qué pasa con el pensamiento en todos los aspectos de la vida. Cómo influye el pensamiento positivo o negativo en todos los aspectos de la vida. No solamente en la salud, porque claro, nos da mucha fuerza que partimos del trabajo de un cirujano, vamos, más de 1000 intervenciones hechas con anestesia psicológica. Eso nos da mucha fuerza, eso es evidencia en estado puro. Pero lo más importante es llevar esto a todos los aspectos de la vida. Esto es lo que enseñamos y transmitimos en nuestros cursos online. Esto es lo que enseñamos y transmitimos en nuestros cursos presenciales. Mira, este es tu cerebro. Manéjalo y utilízalo para todo en la vida. Porque tienes un ordenador central que se encarga de todo lo que pasa a nivel físico y a nivel emocional en tu cuerpo todos los días, y tú te levantas de buena mañana y te olvidas de que tienes acceso a ese ordenador central. La noesiología lo que te enseña es: utiliza tu cerebro, controla tus pensamientos, controla tus emociones, no te permitas estar triste, no te permitas ansiedad, no te permitas estrés, no te permitas depresión. Controla esos pensamientos de buena mañana, porque por encima de tu cerebro estás tú. Y tanto que sí. Nos estás lanzando cada máxima tan bonita, María Jesús, que suerte que hoy día podemos volver a escuchar las bellas y profundas palabras a través de la tecnología, cosa que antes casi que no se podía hacer. Y por ejemplo, ¿hay algún momento en que tu padre, el doctor Escudero, descubre que tiene la capacidad de, pues, vamos a decir, anestesiar psicológicamente? ¿En qué momento él da el chispazo? Bueno, para empezar, mi padre te diría: yo no tengo la capacidad de anestesiar, yo tengo la posibilidad de enseñar al paciente a que él se anestesie. La historia es la siguiente. El doctor Escudero, antes de 1972, en 1972 es un jovencísimo cirujano de 39 años cuando empieza a trabajar con anestesia psicológica, y con anterioridad él sabía que la anestesia psicológica estaba más que inventada, que a lo largo de la historia de la medicina y a lo largo de la historia de la humanidad, la anestesia psicológica era una cosa que había sucedido en ocasiones. Entonces se pone a investigar, y
dice, sí, pero necesito algo que sea fácil, necesito algo que sea sencillo, necesito algo que yo pueda poner fácilmente en las manos del paciente para que sea el paciente el que controle su vida. Entonces empieza a darse cuenta de que cuando todavía operaba con anestesia convencional, con anestesia química, empieza a darse cuenta de que cuando él le habla a un paciente en positivo y le dice, mira, te vamos a operar, el anestesista te va a dormir, vas a tener un sueño placentero, te vas a despertar relajado, tranquilo, se da cuenta de qué ocurre. Cuando a las pocas horas de la intervención va a levantar por primera vez a su paciente recién operado, se da cuenta de que cuando él le dice te vas a sentir muy bien, ponte a andar con normalidad, cuanto con más normalidad andes te encontrarás mejor, se da cuenta de que ocurre. Se da cuenta de que sus pacientes no piden analgésicos después de la cirugía. Se da cuenta de que sus pacientes consiguen hacer vida normal mucho antes, que se van a casa mucho antes, etcétera, etcétera. Y entonces piensa, caramba, qué importante es la palabra del médico, porque si el médico le dice al paciente todo va a ir bien, pues el resultado es muchísimo más rápido y favorable. Pero le da una vueltecita más y dice, no. Lo que es importante es lo que el paciente piensa. Y a partir de ahí se empieza a dar cuenta, el cerebro del paciente es el importante. El cerebro es un ordenador que controla y dirige todo lo que pasa en nuestra vida, a nivel físico y a nivel emocional. Ahora lo que tenemos es que aprender a trabajar con ese cerebro en sentido positivo. El papel del médico en este caso o del profesor de noesiterapia es enseñar al paciente, mira, este es tu cerebro, es tuyo, te digo cómo manejarlo. Y a partir de ahí es el paciente el que toma las riendas de su vida, absolutamente. ¡Qué maravilla! Bueno, de hecho, hace poco se filtraron unos documentos en los que en algunos textos, en algunas hojas, habla de que el ser humano tiene una especie de poderes fantásticos, ¿no? Y supongo que esto va un poco relacionado con la mente, ¿no? Con estos pensamientos, con lo que puedes hacer, teledirigir hacia uno mismo. Y seguimos en esta entrevista maravillosa. Hablabas que en 1972 tu padre, el doctor Escudero, hace la primera intervención y allí ya se fragua lo que sería la anestesia psicológica. ¿Hasta qué punto la anestesia psicológica es efectiva? Porque me viene la imagen, no sé si lo vi en televisión hace muchos años, de que tu padre, como por ejemplo, clavaba una aguja de estas de extracción, de análisis clínicos, evidentemente esterilizada, estéril, en el brazo de una persona. ¿Es así? Bueno, esto es un pequeño ejercicio que en algunas ocasiones, cuando le haces a una persona el entrenamiento para que aprenda a controlar la sensibilidad de su cuerpo, pues una forma sencilla de que el paciente vea que sí, que se ha anestesiado, por ejemplo, esa zona de su cuerpo, es pasarle con una aguja estéril intramuscular, pasarle la aguja y que vea que no siente nada. Pero bueno, es un pequeño detalle, es un pequeño ejercicio que alguna vez con algún paciente pues dices, vale, mira, prográmate que te anestesias, pues por ejemplo lo que estás comentando, un brazo y ver cómo le pasamos la aguja, luego le invitamos a que el propio paciente con nuestra ayuda se pase la aguja, siempre bajo nuestra supervisión, por supuesto. Esto no lo puede hacer nadie, siendo una persona que sea personal sanitario que esté allí en ese momento. Y bueno, y entonces el paciente ve cómo controla la sensibilidad de su cuerpo. Esto es impresionante, ¿eh? Bueno. Visualmente te quedas perplejo. ¿Sabes qué pasa? Que estás hablando conmigo y estamos hablando de pasar una aguja intramuscular a través de una porción del brazo para comprobar la anestesia psicológica, cuando estoy acostumbrada a ver los partos con anestesia psicológica y las cirugías con anestesia psicológica, y entonces, claro, pues es un detallito, es una cosa pequeñita, pero bueno, sí, sorprende. Y por ejemplo, la anestesia psicológica para las personas que sufren de estos dolores agudos y además que están cronificados, ¿va bien? Sí,
Claro, cuando tú le enseñas a un paciente a que aprenda a controlar su cerebro para controlar la sensibilidad de su cuerpo, se beneficia enormemente cuando es una persona que está sufriendo un dolor agudo o un dolor crónico. Cuando hay un dolor agudo, siempre hay que ir al médico para que te diagnostique, porque cuando hay un dolor agudo es una señal de alarma que tu cuerpo te está diciendo: vete que te vea el médico porque aquí pasa algo. Imagínate una apendicitis aguda, pues es fundamental que lo antes posible estés delante de tu cirujano, ya, rápido. Entonces ahí el dolor te está ayudando a salvar la situación y a salvar la vida. Es decir, corre, vete que te vea un cirujano ya. Pero cuando tenemos un dolor crónico, una persona que, bueno, pues que por la edad, por una serie de historias, pues sabe que tiene alguna molestia, algún dolor crónico, pues ese dolor por sí mismo no te tiene que avisar de que tienes una artrosis o de que tienes una artritis. Tú ya lo sabes, no necesita darte la señal de alarma. Y lo que está haciendo es bajar tu nivel de vida. Entonces, enseñar a estas personas a que consigan la anestesia psicológica para que consigan más bienestar, pues la verdad es que vale la pena, claro. Qué maravilla. Y más cositas. Hablábamos de operaciones, ¿no? De cirugías, pero a nivel de partos, Uh-huh. eh, durante tantos años partos, esto debe ser para vosotros, ¿no? Muy gratificante, muy satisfactorio, porque supongo que esas mamás y el papá también, ¿no? Y indirectamente el bebito, deben estar tan agradecidos, ¿no? De un parto sin dolor, que siempre se dice, ¿no? Uy, esto duele más que un parto, o esto es como un parto. Pues mira, Claro, pues el parto se ya tiene supone otro paradigma. Se supone que el dolor del parto y el dolor del cólico nefrítico es el máximo de dolor, ¿no? Entonces, conseguir que una mujer dé a luz con anestesia psicológica, disfrutando de su parto sin necesidad de epidural, pues es maravilloso. La mayor parte de nuestras embarazadas lo que nos dicen es que durante el primer tercio del parto, digamos de 0 a 3 centímetros de dilatación, ablandar cuello, borrar cuello, dilatar hasta 3 centímetros, ni siquiera sienten la contracción, no notan nada, es una anestesia completa. Si no se ponen la mano encima del vientre y se dan cuenta que está duro como la pared, no notan nada. En la parte central del parto, la mayoría de las embarazadas nos dicen: noto las contracciones que van apretando más y las noto como si me fuera a venir la regla. Caramba, eso no es nada, que estoy de parto, si todo lo que noto es como si me fuera a venir la regla, eso es una auténtica maravilla. Y en la parte final del parto, el último tercio del parto, la mayoría de las embarazadas nos dicen que notaban que apretaba mucho. Después de todo, el útero es el músculo más poderoso de toda la especie humana. Nada se contrae más fuerte que un útero durante el trabajo del parto. Y lo que nos dice la mayoría es: al final notaba las contracciones muy fuertes, pero me vengo arriba y digo, que si he llegado hasta aquí, yo ya termino. Por supuesto que hay un 0,3% de embarazadas que nos dicen que han tenido un auténtico orgasmo en el momento del expulsivo. Caray. Pero bueno, es un 0,3, entonces yo lo que debo hablar es de lo que nos dicen la mayoría. Lo que conseguimos con el entrenamiento con noesiterapia es que la embarazada controle la dinámica del útero durante todo el tiempo, que controle la sensibilidad de su cuerpo, y lo que conseguimos es que el cerebro le informa a la embarazada de la sensación de tacto, pero solo tacto. Es decir, mira, tú eres consciente de que tu útero se está contrayendo, lo cual te viene fenomenal porque sabes cuándo empieza y cuándo acaba una contracción, controlas perfectamente el intervalo entre una y otra y sabes que a tu bebé le está llegando todo el oxígeno que le hace falta, controlas cómo tienes que pujar en el momento del expulsivo. El parto es un proceso natural, completamente natural. Lo que pasa es que por unas cosas y por otras, pues en este momento, pues las mujeres necesitan analgesia para hacer un parto. ¿Alguna vez hemos visto algún gatito, algún perrito, mientras están naciendo sus cachorros, poner cara de que la madre está sufriendo? No, la verdad es Nunca. que no. No, no.
Pero resulta que la mujer, la mujer ha aprendido a lo largo de los siglos que eso de parir duele muchísimo. Y por unas cosas y por otras, hay varios factores que intervienen, pues resulta que el parto es una cosa que duele muchísimo. Que somos la única especie a la que le duele eso de parir, cuando es una función absolutamente natural. Somos mujeres, nuestro cuerpo sabe dar a luz, nuestro cuerpo está diseñado perfectamente para dar a luz. Es una función natural, fisiológica. ¿Por qué tiene que doler? Pues eso es lo que les enseñamos a nuestras embarazadas. Vamos a hacer el parto con noesiterapia. Y es súper bonito cuando nos empiezan a llegar mensajes por WhatsApp de las embarazadas diciendo: estoy a mitad de parto, estoy fenomenal. Y además es que se vienen muy arriba porque dicen: caramba, lo estoy haciendo. En este momento, mientras hacemos la entrevista, tengo una embarazada en esa situación y me está mandando mensajes por WhatsApp su marido y me está diciendo: esto va viento en popa. Y me está diciendo las contracciones cómo van, lo que están haciendo y los centímetros de dilatación que va teniendo. Y claro, me dice: esto va viento en popa. Caray, pues desde aquí le deseamos todos los éxitos de parto del mundo. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Estamos ya casi a la recta final de la entrevista. ¿Cómo corre el tiempo? Por ejemplo, en una sociedad, comentabas, estresada, que vemos que continuamente todos los inputs que llegan son de miedo, de estrés, de angustia. Claro, esto acaba derivando en crisis de ansiedad, en depresiones y en cosas ya después mucho peores, quizás sin retorno. ¿Qué podríamos hacer usando la noesiterapia para frenar todo esto, María Jesús? Bueno, nuestro objetivo desde el Centro de Noesiterapia Doctor Escudero, nuestro objetivo es poner a disposición de cada persona que quiera aprenderlo su cerebro. Decirle: este es tu cerebro, funciona así, manéjalo de forma rápida y sencilla en positivo para que todo en tu vida vaya mejor. Todo, incluyendo la salud a nivel físico, incluyendo la salud y el bienestar a nivel emocional. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues si entráis en nuestra página web, en noesiology.com, veréis que constantemente estamos impartiendo cursos de noesiología y noesiterapia. En este momento lo estamos haciendo todo online. El próximo curso, creo que te lo digo de memoria, el sábado 23 de este mes de octubre. ¿Cuánto dura el curso? ¿Cuánto? Pues los cursos intensivos duran 6 horas. 6 horas. Se nos hacen muy cortas, sí, muy cortas. Porque hacemos el curso del próximo día 23 de octubre, por ejemplo, está programado para 6 horas. Lo voy a dirigir yo, voy a contar también con la colaboración del doctor Escudero y los hacemos por Zoom, con lo cual son muy interactivos porque durante los coloquios tenemos la posibilidad de tener cámaras y micros abiertos y entonces te encuentras con que hay un grupito de personas, siempre los hacemos con un aforo reducido para que todos puedan participar todo lo que quieran y te encuentras un grupito de personas pues desde cualquier país, cualquier continente, que estamos todos aprendiendo cómo manejar nuestro cerebro. Entonces, esas 6 horas se pasan tan rápido, son tan intensas, que realmente luego las alumnas y los alumnos que han estado participando en el curso, normalmente al final nos empiezan a mandar por el chat comentarios y el comentario que más se repite es gracias, gracias, gracias. Y también se repite bastante el de he encontrado mucho más de lo que me imaginaba que iba a encontrar en este curso. Mira, normalmente solemos hacer un curso más o menos una vez al mes. El curso anterior, el del mes pasado, fue muy bueno porque entrábamos un grupito de personas desde España y algún que otro país de Europa, diferentes países del continente americano, Canadá, Estados Unidos, algún país de Centro y de Sudamérica. Y como anécdota nos entraba también una persona desde Sudáfrica. O sea que estamos conectados 3 continentes en directo y bueno, procurando
no sé, sincronizar lo más posible los horarios. Y es muy, muy bueno porque cada curso es diferente. Aunque el tronco central, aunque el temario sea, lógicamente, es troncal, está presente siempre en los conceptos fundamentales, pero al haber varios coloquios, los coloquios hacen que cada curso sea completamente diferente, porque la gente no solamente pregunta, también nos cuentan experiencias, situaciones que han vivido, cosas que han hecho utilizando su cerebro. Y a veces, la verdad es que es muy impresionante lo que los asistentes al curso cuentan. Y, por ejemplo, María Jesús, en un mundo actual, en el que estamos ahora, que todo funciona por resultados, por objetivos. Esto, pues claro, hablábamos, ¿no? Que acaba pues con estrés y otras cosas. ¿Se puede aplicar vuestra técnica de la nositerapia en el trabajo, en el mundo laboral, en el mundo deportivo cada vez más exigente y sobre todo pensando en los futuros gobernantes, ¿no? En los estudiantes? ¿Se puede hacer? Sí, claro. Mira, bueno, lo primero, el doctor Escudero siempre ha dicho que la noesiología y la noesiterapia no son una técnica, sino un conocimiento de cómo funciona el ser humano. Es algo más elástico y más amplio, porque una técnica es, tú sigue paso 1, paso 2, paso 3. No, esto es, mira, tu cerebro funciona así, manéjalo. Es como si te dijera, mira, esto es un coche, aquí tienes las llaves, pero espera que te voy a explicar un poco la mecánica de este coche y entonces lo vas a conducir mejor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, es pura, ya no noesiterapia, sino noesiología. El llevar los principios de la noesiología y la noesiterapia en teoría, al cerebro de cualquier persona que quiera aprenderlo significa enseñarle a vivir en positivo. Eso va a mejorar sus relaciones interpersonales, va a mejorar sus relaciones de pareja, sus relaciones con los hijos pequeños, adolescentes, mayores, las relaciones de trabajo, las relaciones con el entorno social en general. En el campo de la empresa, el marketing, el deporte, normalmente los deportistas, cada vez que un entrenador deportivo o un deportista profesional pasa por nuestros cursos, de vez en cuando vemos los telediarios y sonreímos porque de repente nos damos cuenta y decimos, mira, este equipo va un poquito mejor o este deportista está consiguiendo mejores resultados y nosotros sabemos que, bueno, pues que de alguna manera estamos poniendo nuestro granito de arena entrenándolos con noesiología, noesiterapia. Obviamente sonríes y te quedas callado porque por secreto profesional tú no vas a decir que estás entrenando a tal deportista o a tal entrenador deportivo, pero sí que te produce una cierta satisfacción decir, bueno, mira, está usando bien lo que le he enseñado. Respecto al tema del deporte, cada vez que un deportista se acerca al centro de noesiterapia para recibir entrenamiento, normalmente lo hacen porque han tenido una lesión y quieren que les ayudemos después de la cirugía o quieren que les ayudemos a recuperar esa zona de su cuerpo, que si codos, que si rodillas, que si tal. Y una vez han aprendido eso, inmediatamente, cuando nosotros les queremos ya decir, bueno, ya está, ya tienes el entrenamiento completo, nos dicen, no, es que me he dado cuenta que quiero seguir en contacto con vosotros porque no solo es que mi codo, mi rodilla, mi muñeca están ya bien, es que estoy consiguiendo mejores resultados en el deporte, es que estoy consiguiendo mejores resultados en la vida, es que quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo. Y bueno, pues como el deporte te diría cualquier otra faceta de la vida humana, Bueno, pero sobre todo, sí. no, te iba a decir que sobre todo el estar bien yo conmigo misma. Y, por ejemplo, un fenómeno que está sucediendo a nivel laboral, María Jesús, y es grave. Hay mucho moving. Y esto parece como esparcido como este innombrable bicho que ha habido, ¿no? Está en todas partes. La persona que sufre el moving laboral o el bullying en el colegio, ¿esto puede ayudar a la persona que se empodere, que controle todo lo que le acontece cuando van contra él o ella?
Claro, es muy importante. Ahí se puede actuar a dos niveles. La persona que está sufriendo esa situación, si la entrenamos con noesiología, noesiterapia, puede de alguna manera protegerse para que no le lleguen esas cosas, pero si hablamos, por ejemplo, de un colegio o de un centro de trabajo, es a los responsables de ese colegio, a los responsables de ese centro de trabajo, a los que habría que enseñar que utilicen su pensamiento en positivo, porque si estamos hablando de un colegio, son los profesores los que tienen que intervenir sabiamente y los que tienen que coger a las partes implicadas en ese conflicto que hay entre los alumnos, hablar con ellos, hablarles en positivo y hacerles entender cosas como la empatía, como la asertividad. Haz el favor de ponerte en el lugar de tu compañera o tu compañero, haz el favor de tratarlo tan bien como a ti te gustaría que te trataran a ti. Es decir, ahí a quien hay que entrenar, además de a la persona que está sufriendo esa situación estresante, es a quien pueda hacer palanca con la situación, a los profesores, a los responsables de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto que sí. Y para acabarla, una última pregunta. ¿A qué nivel puede llegar la mente? ¿Podemos sorprendernos nosotros mismos cada día usando la mente? Porque, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? El cerebro lo utilizamos al 100%, pero ese potencial, ¿no? Ese potencial que vemos a través de vosotros, que hay estos excelentes resultados con la noesiterapia, la noesiología. ¿Hay límite, María Jesús? Casi es pregunta de final de carrera. El doctor Escudero, siempre desde pequeñita le he oído decir, el límite es la trampa que se pone el ser humano. ¿Cuál es el límite? Todavía no lo sabemos. Sigue subiendo, a ver hasta dónde llegas. Yo le he oído a mi padre, al doctor Escudero, muchas veces decir, y si necesitas un milagro, hazlo. Es decir, no puedes, de ninguna manera, no puedes limitarte, no puedes decir es que ahí no puedo llegar, eso no lo puedo hacer, tienes que intentarlo, tienes que decir voy a hacerlo, voy a ver hasta dónde llego y sigue subiendo, subiendo, subiendo y muchas veces te sorprendes. Estamos acostumbrados a las sorpresas, estamos acostumbrados a que la gente consiga muchísimo más de lo que se imaginaba, a ser capaces de saltar obstáculos muy altos en la vida, no solo a nivel de salud física, sino a nivel de salud emocional. Todas esas personas que nos llegan diciendo, llevo toda mi vida con ansiedad, llevo toda mi vida triste, llevo toda mi vida con depresión, llevo toda mi vida con estrés, y creen que va a ser una barrera que no van a poder saltar, y descubren que sí, que tienen que cambiar el chip, que estaban simplemente alimentando su cerebro con pensamientos incorrectos, negativos, limitantes, y que en el momento en que cambian, esas personas tienen la sensación, cuando llegan, de que tienen una barrera tan alta delante que no la van a poder cambiar. Y tu cerebro siempre te va a dar la razón, tanto si le dices que eres capaz de solucionar una cosa como si le dices que no. Tu cerebro siempre te va a dar la razón. ¡Qué maravilla! María Jesús Escudero, como que sé que va a gustar muchísimo esta entrevista. Y hoy ya casi que te invito a ti y a tu padre, evidentemente, que vengáis al próximo Congreso Sapiens, que ya sería la edición número 13, porque creo que las personas necesitan saber y, sobre todo, no es lo mismo saber aprendiendo de una manera que escuchando a veces voces que trascienden ya la oratoria, que rozan lo angelical como es la tuya, María Jesús. Y permíteme, pero así es. Nada, pues ya estamos. Muchísimas gracias, María Jesús. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir este rato. Cualquier cosa que queráis, si te parece, podemos dar el teléfono del Centro de Noesiterapia, porque se habrá quedado mucha gente con ganas de decir, bueno, y si tengo dudas, ¿qué? Y tanto que sí, como siempre, un teléfono contacto o un correo electrónico, por ejemplo. Sí. Vale, pues un teléfono de contacto es el 96-131-1020. Estáis hablando con el Centro de Noesiterapia Doctor Escudero y cualquier cosa que queráis preguntar, comentar o cualquier cosa que necesitéis, con toda confianza podéis contactar con nosotros en ese teléfono. Ferran, ha sido un placer compartir este rato
con tus oyentes y contigo. Y bueno, pues con un poquito de suerte, a lo mejor hasta nos vemos físicamente en el Congreso. Vamos a ver cómo van las cosas y si fuera posible, desde luego estaría muy bien. Y tanto que sí, que Andorra es tierra de acogida, tierra de conocimiento y que se mueve mucha energía. Felicidades por lo que estáis haciendo y después felicidades también por saber ser inteligente y recoger un conocimiento de los ancestros, como es este caso tu padre, y seguir transmitiendo, porque eso es lo bonito, que no se pierda la sabiduría. Amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, maravilloso, evidentemente, que cada uno saque sus propias conclusiones